Días. ¿Estamos ya? Sí. Bien, buenos días. Gracias por asistir a la rueda posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Hoy me acompaña el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que también les informará de asuntos relevantes de su competencia. Comenzamos con otras consejerías a las que hemos dado luz verde para impulsar medidas de gran interés para los extremeños. En el ámbito de la agricultura, ganadería y desarrollo rural, hemos aprobado una importante partida de ayudas para contratar seguros agrarios combinados. Vamos a destinar 10,5 millones de euros, son 2,5 millones, más que los 8 que venían presupuestados en los últimos años. Este aumento significativo de la subvención para el fomento de contratación de la póliza es una reclamación de los agricultores y ganaderos, a la que damos respuesta en los presupuestos de 2024. Estas ayudas son complementarias con las estatales, de manera que la suma de ambas, nacional y la autonómica, no podrá superar el 75% de la prima del seguro. Podrán solicitarla los titulares de explotaciones agrarias extremeñas que contraten o renueven seguros agrarios combinados, que son los que protegen a los agricultores ante siniestros climatológicos y que a la vez hayan sido beneficiarios ya de la subvención estatal. Estas pólizas contribuyen decisivamente al mantenimiento de la renta de las explotaciones de la región. Por otro lado, vamos a garantizar la continuidad de un proyecto regional destinado a crear empleo, activar el tejido económico y frenar la despoblación en las zonas rurales a largo plazo. Se trata de la firma de los convenios de colaboración con los 24 grupos de acción local de Extremadura para contribuir al desarrollo de los territorios con menor población mediante iniciativas locales. La dotación inicial para la ejecución de este proyecto, enmarcado en la PAC, es de 72 millones de euros hasta 2027, con posibilidad de ampliación. Esta importante línea de ayudas financiadas con Fondo LEADER llega a cada una de las comarcas extremeñas a través de los citados grupos de acción local, que son las asociaciones formadas por entidades públicas y privadas para aplicar las estrategias europeas de desarrollo rural. Abarcamos un total de población de 722.000 personas. Existe también un convenio entre la Consejería de Agricultura y la Universidad de Extremadura para la tuberculosis y brucelosis en el ganado. Vamos a firmar una adenda porque creemos en la necesaria investigación, sobre todo de la tuberculosis bovina, fundamental para que no se sacrifiquen al año la cantidad de animales que se sacrifican y con la consecuente pérdida para los ganaderos. Así que aumentamos esta adenda a 2 años y por 140.000 euros. Dentro de las competencias de la Consejería de Infraestructura y Transporte y Vivienda, hemos acordado destinar una partida de 1,4 millones de euros para la construcción de 20 viviendas de alquiler social asequible en Almendralejo. Para ello, hemos autorizado un contrato de colaboración público-privada para financiar, junto con las empresas privadas adjudicatarias, estas nuevas promociones, bajo la fórmula de derecho de superficie. Concederemos a las promotoras hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de cada inmueble y la subvención máxima por unidad no superará los 70.000 euros. Estas promociones de protección pública se ubicarán en un solar propiedad de la Junta de Extremadura, en edificios energéticamente eficientes. Es una iniciativa pionera en la región con la que queremos impulsar un nuevo modelo de vivienda de alquiler a precios accesibles que dé respuesta a las demandas del mercado inmobiliario. Dentro de las competencias de la Consejería de Turismo, hemos aprobado una inversión de 9,7 millones de euros en 2 proyectos turísticos, de 4,8 cada uno. Los vamos a desarrollar con la colaboración de la Diputación de Cáceres y de Badajoz y serán financiados con los fondos Next Generation. Son el Plan de Sostenibilidad Turística del Destino, Sabores y Paisajes Gastronómicos de las Tierras de Cáceres y Trujillo, que suponen una fuerte apuesta por la gastronomía y los productos locales como motor de desarrollo turístico, económico, cultural en la zona. En esta línea se van a habilitar miradores en torno a paisajes de la dehesa, huertas, olivares, viñedos, frutales o campos de cultivo de tomate y arroz. También se mejorarán las conexiones con medios de transporte sostenible
así como los senderos para recorrerlos a pie o en bicicleta. En concreto, se planea la creación de una red de paseos y carril bici para unir el centro urbano de Malpartida de Cáceres con el monumento natural Los Barruecos y el Museo Fostel. Por su parte, el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino Campiña Sur incluye actuaciones de transición verde y sostenible, destacando la instalación de toldos en cascos históricos como el de Azuaga y Llerena, o la iluminación eficiente y artística de los atractivos patrimoniales de la zona, como la Alcazaba de Reina o la Ermita de la Virgen de Ara en Fuente del Arco. Habrá también labores de acondicionamiento y accesibilidad en la vía verde de La Jayona y en el Parque de Reserva Natural Las 500 de Berlanga. Y pondremos en valor otros atractivos de la Campiña Sur, como la ornitología, el turismo de orquídeas, el astroturismo o actividades acuáticas. Y, por último, hemos autorizado el aumento de la transferencia global que ya se hizo a la empresa pública encargada de los bienes patrimoniales turísticos de Extremadura, Gevidesa, que se hizo ya en los años 22 y 23, sumamos 952.000 euros más ahora para que pueda asumir sus compromisos en materia de turismo. Por tanto, esta partida es independiente de los 1,9 millones de euros previstos en los presupuestos de 2024. Con esta inyección económica, Gevidesa podrá seguir prestando servicios en instalaciones turísticas de la Junta de Extremadura, como los albergues, los campamentos públicos, la red de hospederías o los palacios de congresos. Hasta aquí los temas que quería informarle. Paso la palabra al consejero de Presidencia. Muy bien. Esto está, ¿no? Muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Hoy hemos informado al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura del estado en el que se encuentra la tramitación y la suscripción del convenio de cooperación transfronteriza para la construcción de un puente internacional sobre el río Sever entre las localidades de Montalbao, Nisa, Portugal y Cedillo, España. Los vecinos de la localidad cacereña de Cedillo y los del municipio portugués de Montalbao están separados por 120 kilómetros de carretera y casi 2 horas de camino, cuando en realidad la distancia geográfica que les separa tan solo es de 13 kilómetros. El puente de Cedillo representa otra barrera más que frena el desarrollo de Extremadura. Los vecinos de ambos lados de la raya comparten lazos familiares y relaciones comerciales. Sin embargo, el puente ha sido el causante de su incomunicación. Es algo que le ha valido a este territorio el sobrenombre del Finisterre extremeño. El único paso terrestre es una pasarela de hormigón de una compañía eléctrica que les permite el paso los fines de semana, pero que a diario tienen que dar un rodeo de más de 100 kilómetros para acceder a Portugal a través de Valencia de Alcántara. Por este motivo, la opción que usan muchos vecinos es la de los barcos, que les permite cruzar y mantener sus actividades comerciales y gestiones diarias. Suelen ser lanchas o embarcaciones sin motor que funcionan a remo. No les estoy hablando, por tanto, del Amazonas, les estoy informando de la situación que se vive en un pueblo de nuestra región de Extremadura. En 2021, el Gobierno luso y la Cámara Municipal de Nisa, en Portugal, rubricaron el convenio de financiación por el que se destinan 9 millones de euros. 9 millones de euros con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los MRR, a la construcción de un puente sobre el río Sever que debe unir España y Portugal desde la localidad cacereña de Cedillo a la portuguesa de Montalbao. El puente que se proyecta en Cedillo sería una salida hacia y desde la Extremadura central y del sur hacia y desde el eje Nisa, Vilavela, de Rodao, Castelo Branco, Fundao, Covilá. Es decir, potenciales turistas, industriales papeleras, varias industrias de peso en Castelo Branco y fábricas de tejido de Covilá. En resumen, la zona económica y demográficamente más dinámica y más poblada del Portugal interior no tiene ninguna salida inmediata hacia Extremadura y al revés, y este puente sin duda paliaría esa situación. Hoy queremos contarle a los extremeños qué situación nos hemos encontrado con el Gobierno central respecto a este asunto. La Junta de Extremadura ha asumido el proyecto con la máxima celeridad y con la máxima lealtad entre instituciones, con el único objetivo de poder construir un puente
en tiempos en los que se anuncia y se avanza en la construcción de muros. Por eso, en el día de hoy, el Consejo de Gobierno ha tenido que deliberar sobre el convenio entre la Junta de Extremadura y la Comisión de Coordinación y Desenvolvimiento Regional del Alentejo para la construcción de un puente entre Montalbán y Cedillo. Ha tenido que deliberar cuando lo que tocaba en el día de hoy era la aprobación de ese convenio. Lo que ha ocurrido para pasar de una aprobación a una deliberación se llama Gobierno de España y se llama Pedro Sánchez, como lamentablemente viene siendo habitual en nuestra comunidad autónoma. Porque ya es habitual que lo que separa a los extremeños de su futuro, lo que se interpone entre nuestro pasado y nuestro futuro, se llama Gobierno de España. El convenio contaba con todos los parabienes normativos y con todos los parabienes procedimentales. Tiene su reflejo en el protocolo que se firmó entre las ministras de Cohesión Territorial de Portugal y de Transportes y de Política Territorial de España. Se hizo la consulta pertinente al Ministerio sobre la forma jurídica antes de su firma. Se realizó comunicación previa al Ministerio competente de conformidad con la legislación vigente. Y después de todo lo anterior, con fecha 23 de noviembre del 2023, hace apenas 25 días, el Ministerio de Política Territorial emitió su informe favorable, en el que se concluye lo siguiente. El proyecto de convenio cumple con los tratados vigentes y se ajusta a la legislación relativa a los convenios de cooperación transfronteriza de comunidades autónomas y entidades locales con entidades territoriales extranjeras. Por tanto, se afirma, se informa afirmativamente con referencia expresa a la normativa de aplicación. Y, sin embargo, entre esa fecha, hace 25 días, entre ese 23 de noviembre y el 14 de diciembre, ocurre alguna circunstancia que la Junta de Extremadura desconoce. Y digo 14 de diciembre porque es el día en el que el director general de Acción Exterior recibe una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se abordan diversos temas y entre ellos el del convenio. El director general de Acción Exterior les pone que todo esto está muy avanzado y el convenio se va a llevar a Consejo de Gobierno y ante esto se le advierte por parte del Ministerio de Exteriores que debe paralizarlo inmediatamente. Tan solo 20 horas después, aproximadamente 20 horas después, el 15 de diciembre, se recibe un nuevo informe en sentido contrario al informe del que disponía la Junta de Extremadura. En ese nuevo informe se determina que la competencia no es de la Junta de Extremadura, sino del Gobierno de España por tratarse de una infraestructura de comunicación entre dos países. Una llamada, insisto, una llamada y menos de 24 horas para echar abajo un proyecto tan importante para Extremadura y el Alentejo portugués. Una llamada en la que se toma una decisión y un informe que, sin elaborar, ya tiene escrita la conclusión de antemano. Esa es la forma que el Gobierno de España cree que merecemos los extremeños. Una llamada y un informe hecho ad hoc para retrasar una vez más una infraestructura fundamental para esta comarca en nuestra región. Extremadura no necesita, no merece que le sigan escribiendo su destino, que se le siga perjudicando, que se le impida construir puentes para construir muros. Extremadura merece, sin duda, otro tratamiento. Dos ministerios, Política Territorial y Asuntos Exteriores, emitiendo informes contradictorios entre sí en apenas 25 días. Y esto es absolutamente sorprendente y sin antecedentes conocidos por la Junta de Extremadura. Insisto, desconocemos qué ha ocurrido entre el informe de hace 25 días y la citada llamada, aunque teniendo en consideración que en ese periodo se ha formado el nuevo Gobierno de España, mucho nos tememos o nos podemos imaginar qué es lo que ha ocurrido. Lo que sí sabemos, lo que sí conoce la Junta de Extremadura, es que existen sobrados antecedentes en los que se abordan infraestructuras de comunicación entre dos países por parte de gobiernos regionales. Desde la Junta de Extremadura
queremos recordarle al señor Sánchez que existen precedentes de convenios en materia de acceso e infraestructuras tramitados al amparo de la normativa de cooperación transfronteriza, que es lo que estaba haciendo la Junta de Extremadura y para lo que tenía todos los parabienes. Y me refiero al convenio de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Departamento de Altos Pirineos en Francia en relación con el túnel de Bielsa y sus accesos. O me refiero a la construcción de 2 carreteras entre Salamanca y Portugal. En definitiva, nuevamente se perjudica a Extremadura, que en este asunto, una vez más, ha sido leal, ha sido cumplidora y ha sido absolutamente escrupulosa. Nos preguntamos si el Gobierno de Sánchez se hubiera atrevido a tomar esta decisión de esta manera, con todo favorable para su aprobación por el Consejo de Gobierno, si se tratara de otra comunidad autónoma. Nuestra respuesta es clara: no ocurriría. Es absolutamente discriminatorio el trato a Extremadura. Sánchez se ha empeñado en construir muros y parece ser que Extremadura está al otro lado en el que se encuentra él. Se equivoca el Gobierno de Sánchez impidiendo una vez más el desarrollo de Extremadura, poniendo trabas a los que actuamos con lealtad, a los que cumplimos la ley, a los que queremos derribar esos muros y construir puentes, en este caso entre municipios y regiones hermanas. El Gobierno de María Guardiola va a derribar los muros que haga falta para que Extremadura progrese. No vamos a conformarnos, no vamos a resignarnos, ni vamos a ser indiferentes a lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso, o el Gobierno de Sánchez firma inmediatamente este convenio con Portugal, o tiene que levantarnos el veto y permitirnos firmarlo con el Alentejo. No queda otra. No podemos esperar más. Extremadura es una isla incomunicada y cualquier actuación que vaya a solventar esta situación es absolutamente improrrogable. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Me gustaría saber, las competencias cuando hay infraestructura entre dos países, la última palabra siempre la ha tenido el Ministerio de Asuntos Exteriores. Supongo que en estos informes que ha dicho también de Bielsa y de las carreteras de Salamanca, la última palabra siempre la habrá tenido, más allá del convenio, el Ministerio de turno. Me gustaría saber en ese documento del día 15, creo que ha dicho, ese informe, que argumentan desde el Ejecutivo Central para paralizar esa puesta en marcha del convenio. Bueno, que la última palabra la tenga el Ministerio de Asuntos Exteriores no es lo que opina el Ministerio de Política Territorial. Nosotros no hacemos un procedimiento, no cumplimentamos un procedimiento al margen de lo que diga el Gobierno de España. Esto tiene hitos temporales, aproximadamente 6 o 7 hitos temporales en los que hemos cumplido escrupulosamente con todo el procedimiento existente y con toda la normativa existente. Si tuviera la última palabra el Ministerio de Asuntos Exteriores, qué mínimo que el Ministerio de Política Territorial tendría que haber informado en tal sentido o habernos dicho que quedaba ese último informe. No es así y en el informe del Ministerio de Política Territorial se contiene que la Junta de Extremadura puede proceder. Tal es así que la Junta de Extremadura procede a realizar la consulta previa al Gobierno de España y se le contesta en modo afirmativo. La irrupción del Ministerio de Asuntos Exteriores se produce con el nuevo Gobierno en todo caso y ante un hecho que este Gobierno de la Junta de Extremadura desconoce. Pero sí le tengo que decir que por nuestra parte hemos cumplido escrupulosamente con la normativa y así lo entiende el Gobierno de España a través de su Ministerio de Política Territorial. No se produce una comunicación entre ambos ministerios. No hay una comunicación entre el Ministerio de Política Territorial y el de Asuntos Exteriores. Entiende en todo caso y en todo momento el de Política Territorial que la competencia es de la Junta de Extremadura. Y sí hay antecedentes, son el de Salamanca, son el que he expuesto del túnel de Bielsa y, por tanto, nosotros, si hubiera habido que hacer algo con el de Asuntos Exteriores, no hubiéramos tenido ningún problema porque hemos cumplido en todo momento los trámites y los procedimientos existentes en el convenio de cooperación transfronteriza de aplicación. Por tanto, no es una voluntad de este Gobierno no cumplir con los procedimientos, al contrario, y esto no es de ahora, llevamos varios meses trabajando sobre el asunto y, por tanto, insisto en que hemos cumplido con el procedimiento existente. O lo firman ellos
o nos tiene que dejar firmarlos a nosotros. Lo que no pueden quedarse los proyectos es en el cajón, lo que no puede quedarse los proyectos es aparcado por decisiones políticas que terminan perjudicando siempre a los ciudadanos, y qué casualidad que termina perjudicando a Extremadura y a los extremeños que tanto tiempo llevan esperando a contar con las infraestructuras que merecen. No ocurriría esto, estamos convencidos, con otras comunidades autónomas, saben perfectamente a qué nos referimos, saben perfectamente dónde van a parar las infraestructuras y dónde va desproporcionadamente las inversiones del Estado en los últimos años. Salen hoy las noticias que se hacen eco de esto y, por tanto, como Gobierno de la Junta de Extremadura, en el día de hoy, con esta noticia, estamos más indignados que nunca con la situación. El argumento es que no es competencia del Ministerio de Política Territorial, sino competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque la normativa de aplicación no es el convenio de cooperación transfronteriza que había acordado Ministerio de Política Territorial y Junta de Extremadura, sino otra normativa que entiende el de Asuntos Exteriores, que es de aplicación y que no se aplicó ni en las dos carreteras de Salamanca ni en el túnel de Bielsa. Parece ser que a Extremadura y a los extremeños se le aplica otra normativa que no se le aplica a otras comunidades autónomas. Sí, consejero, ¿cuál sería ahora el siguiente paso por parte de la Junta de Extremadura? Pues por nuestra parte, lo que nos queda es informar a los extremeños, como estamos haciendo en este momento, instar al Gobierno de España que, si esa es su decisión, si están convencidos que la normativa de aplicación es la que sostiene y mantiene el Gobierno de España, que lo hagan, que firmen el convenio inmediatamente. Por nuestra parte, seguimos convencidos de que la normativa de aplicación es la que veníamos dialogando con el Gobierno de España, con el Ministerio de Política Territorial. Está el balón, está la pelota en el tejado del Gobierno de España, pero, insisto, no se pueden quedar los proyectos una vez más aparcados por una cuestión ahora de norma. Ahora será una cuestión de aplicación de norma, posteriormente será de inversión partida presupuestaria y posteriormente no lo sabemos. Extremadura conoce de esto y los extremeños saben bien de los que le habla en este momento el Gobierno de Extremadura, el Gobierno de la Junta de Extremadura, porque lamentablemente llevamos sufriéndolo muchos años, muchas décadas, y por tanto es excusa tras excusa para evitar siempre que se acometan las infraestructuras que los extremeños merecen, necesitan, demandan y reivindican. Y ahí es donde va a estar el Gobierno de María Guardiola, apoyándoles en todo momento, en especial en infraestructuras de conexión que, como les he contado, como les he narrado, nos abrirían las puertas a una comunicación con industrias punteras y al intercambio comercial con Portugal. ¿Y a qué cree que se debe el cambio de postura del Ministerio del Exterior cuando el titular es el mismo antes del 23 de julio y después del 23 de julio? Bueno, todos son meras sospechas, pero sin duda alguna a decisiones absolutamente políticas y únicamente políticas. Todo lo que hay detrás se puede solventar siempre desde el diálogo, desde la colaboración, desde la coordinación. Ese diálogo, colaboración y coordinación no existe nunca. Cuando se realiza una llamada, se da una orden verbal y se convierte posteriormente, en apenas 20 horas, en un informe cuya conclusión estaba previamente escrita. Eso no es diálogo, esa no es la cogobernanza a la que siempre se refiere el Gobierno de España con las comunidades autónomas. Esa es la imposición nacida siempre de una cuestión meramente política. Esto no ocurriría, insisto, con otras comunidades autónomas. El ministro de turno, la ministra de turno, jamás se atrevería a llamar a otras comunidades autónomas, habiendo cumplido todos los procedimientos, teniendo el informe favorable de otro ministerio, a decirle que debe parar inmediatamente, a escasos días de llevarlo a Consejo de Gobierno, un asunto de este tipo. Nunca ocurriría y cualquiera puede saber a qué me refiero. Sí, hola, buenas. Yo quería saber si el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha marcado algún plazo para la firma de ese convenio y, al hilo de esto, también comentaba que esto está financiado con fondos europeos. No sé si habría algún riesgo de perder esa financiación con el retraso. Plazo del Ministerio de Asuntos Exteriores, ninguno. Su informe se resume en un párrafo. Por tanto, en ese párrafo parece ser que no cabe el plazo a ojos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cuanto a la financiación, evidentemente, todo aquello que no se acometa en el tiempo en el que debe acometerse tiene riesgo de perderse.
Esto viene del año 2021 por parte del Gobierno portugués, trabajando para obtener la financiación. Son 9 millones de euros del mecanismo MRR. Extremadura aportaría 2 millones de euros para la carretera que conecte el puente con nuestra región y, por tanto, si esto se demora en el tiempo, es evidente que siempre se corre el riesgo de perderse. Por tanto, no puede haber más demora ni puede haber más excusa para acometer esta infraestructura. Sí, muy buenas. No sé si han tenido la oportunidad de contactar con la parte lusa y explicarles lo que ha sucedido y qué opinión tienen. Pues en este momento ha sido todo muy precipitado, lo haremos en los próximos días. Incluso se estaba trabajando en la posibilidad de ir a visitar la zona con las autoridades portuguesas y poder mantener una reunión con los responsables, con las autoridades, para transmitirles lo ocurrido, buscar soluciones y, sobre todo, reivindicar. Saben ustedes que el Gobierno de la Junta de Extremadura va a ser muy reivindicativo, va a reclamar lo que corresponda a los extremeños y, en este caso, más nos asiste la razón y estamos convencidos de que cualquier extremeño, con independencia de lo que piense, estará con el Gobierno, con su Gobierno de la Junta de Extremadura en un asunto de este tipo. Sí, dos pequeñas puntualizaciones sobre los asuntos, sobre el resto de asuntos del Consejo. Ha señalado que los seguros agrarios, la aprobación de los 10,5 millones, ¿es para el año que viene o es para este año? Es para este año. Para este año 23. No, un momentito, por favor, que se lo voy a confirmar. Se lo voy a confirmar porque son para el 2024. 2024. Y respecto a las viviendas de Almendralejo, ha dicho que serían con un alquiler asequible. ¿Sabemos las cifras de las cuales saldrían en ese alquiler mensual? Porque lo que ha señalado es el coste. Sí, saben que este tipo de viviendas tienen obligatoriamente que cumplir unos requisitos para el alquiler en precios bajos, en precios asequibles. Eso lo marca el mercado, lo que puedan ser los precios más asequibles, y en su momento saldrán. ¿Alguna pregunta más? Sí. Otras cuestiones. Por un lado, me gustaría preguntarle a la consejera, hay una crítica, una denuncia por parte de festivalinos en Pescueza, donde dicen que va a ser complicado llevarlo a cabo este festival porque en los presupuestos no se recoge una de las subvenciones que para ello dicen que es imprescindible para poder desarrollarlo. No sé si se han reunido con ustedes, si tienen pensado volver a reunirse con ellos, aclarar un poco la situación, eso por un lado. Y por otro lado también me gustaría conocer la valoración suya o del consejero de Presidencia de las declaraciones del ministro de Transportes, de Óscar Puente, donde descarta, dice textualmente, agilizar la infraestructura del tren Ruto de la Plata porque, ha dicho textualmente, está en pañales y mantiene esa infraestructura para 2050. Muchas gracias. Gracias. Respecto al festivalito, el festivalino se da. El festivalino tiene todo nuestro apoyo y así se lo dije a Tina, a la alcaldesa, en la conversación con ella, de que no va a tener ningún problema. No hay ninguna duda de que Festivalino saldrá adelante. Y respecto a estas declaraciones del ministro, viene a sumarse más al poco interés que tiene este Gobierno en las necesidades e intereses que tiene Extremadura. No podemos decir nada más que eso y ustedes lo van viendo. No tiene interés, no nos escuchan, no nos entienden y toman este tipo de argumentos y este tipo de decisiones. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Que tengan buen día.